Muy buenas tardes, Hipote. Vamos a iniciar porque como hoy tenemos una clase que tendrá que grabarse, eso significa que la misma no deberá extenderse más de 40 minutos porque la grabación, ¿verdad?, quedaría inconclusa. Por tanto, vamos a utilizar una metodología de manera tal que logremos abordar todo lo planificado para el día de hoy en 40 minutos. Les voy a rogar de que sus micrófonos estén apagados, ¿verdad?, y que no tengamos interferencias de ninguna naturaleza. Reitero, la clase no puede pasar de 40 minutos. Tal como les había indicado la semana recién pasada, hoy diferenciaremos lo que puntualicé, que es precisamente la conceptualización entre historia y la historia. Pues comenzaremos por allí. Yo le solicité a usted que investigara en qué consistían esas diferencias, pero por razones de tiempo me dedicaré a abordarlas de manera puntual. ¿Qué es la historia? Pues la historia es la ciencia y la historia es la disciplina. Pues la diferencia fundamental es que historia, al ser la ciencia, se ocupa de los acontecimientos más importantes, relevantes, del pasado y presente humano, y lo hace haciendo uso de un método, de un campo, un objeto de estudio y de sus propias teorías. Entonces, historia es la ciencia, y como ciencia hace uso de métodos, tiene un campo de estudio, un objeto de estudio de lo que les hablaré más adelante y de sus propias teorías. La historia es la disciplina. ¿Y a qué me refiero con que la historia es la disciplina? Pues son precisamente los contenidos que se enseñan a través de un programa desarrollado, en este caso en un semestre, o durante 5 o 6 meses, ¿verdad?, en una asignatura. Y son todas aquellas investigaciones efectuadas o realizadas por distintos investigadores llamados historiadores y que se incluyen en un plan o programa de estudio. Entonces, ya supongo que tenemos claro cuál es la diferencia entre historia y la historia. Historia es la ciencia. Como ciencia tiene métodos, campo de estudio, objeto de estudio y sus propias teorías. La historia, reitero, es la disciplina, es decir, es aquella carga programática de contenidos de la historia, ¿verdad?, de historia, que son enseñados en las aulas escolares. Una vez precisada esta diferencia, pues retomo lo que es el concepto de historia. Decimos que nosotros cursaremos la clase de historia contemporánea. Pues frente a eso, frente a la asignatura de historia contemporánea, pasaremos a continuación a hablar de lo que corresponde, que son precisamente los distintos conceptos de ciencia. Hoy desarrollaremos entonces los distintos conceptos de historia. Yo les solicité que trabajasen en clase dos conceptos de historia fundamentalmente, el de Marc Bloch y el de Fernando Braudel, y que los otros ustedes los podían investigar en enciclopedias históricas. Primero me referiré al concepto de historia de Marc Bloch. Dice Marc Bloch, que es un historiador que pertenece a una de las escuelas historiográficas más reconocidas actualmente, que es la Escuela Historiográfica de los Anales, dice que la historia, es la ciencia que estudia a los hombres en el tiempo. Reitero, para Marc Bloch, que es un historiador perteneciente a la Escuela Historiográfica de los Anales, indica que historia es la ciencia que estudia los hombres en el tiempo. Si nos vamos al concepto del historiador francés Fernando Braudel, que también pertenece a la Escuela Historiográfica de los Anales en su primera generación, indica que historia como ciencia es la historia de todas las historias posibles, pasadas, presentes y futuras. Tomo estos dos conceptos como base. ¿Por qué tomo estos dos conceptos como base? Porque el primero nos indica que la historia como ciencia estudia a los hombres en el tiempo. La segunda nos indica que historia es la ciencia de todas las historias posibles, pasadas, presentes y futuras. ¿En qué coinciden ambos conceptos? En que estudian al hombre en el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Pasado, presente y futuro. Tanto Marc Bloch como Fernando Braudel consisten que historia como ciencia estudia a los hombres en el tiempo. Uno lo profundiza más en el caso de Fernando Braudel, indicando que los tiempos son pasados, presentes y futuros.
El otro, Mark Bloch, indica que la historia, como ciencia, ¿verdad?, estudia los hombres en los tiempos. Ya sabemos que la historia es una ciencia. Historia es una ciencia. Y como ciencia se ocupa de los acontecimientos más importantes o relevantes del pasado y presente humano para comprender el presente y darle solución a problemas actuales y futuros. Hasta este momento he dado fundamentalmente la diferencia entre historia como ciencia y la historia. He indicado que historia como ciencia tiene métodos, campo, objeto de estudio y sus propias teorías, y que la historia es lo que se enseña en las aulas escolares, es la disciplina. También he precisado que tenemos conceptos diferentes de historia como ciencia. Uno es el de Mark Bruce, que indica que estudia a los hombres en el tiempo, el otro el de Fernando Braudel, que puntualiza que historia es la historia de todas las historias posibles, pasadas, presentes y futuras. Y el último concepto que les he indicado es que historia como ciencia es aquella que se ocupa de los acontecimientos más importantes o relevantes del pasado y presente humano para comprender el pasado y darle solución a problemas actuales y futuros. Ahora, he precisado que historia como ciencia tiene un método o métodos a través de los cuales obtiene la verdad. Entre los métodos que utiliza la historia para llegar a la verdad está el método analítico, está el método analítico sintético, el método inductivo, el método deductivo. También está el método mixto, una metodología cualitativa, una metodología cuantitativa y una metodología mixta, que es el resultado de la mezcla de distintos métodos. De la historia como ciencia hace uso de distintos métodos, entre los que sobresalen el analítico sintético, el inductivo deductivo, el método cuantitativo, el método cualitativo y el método mixto, que emplea elementos del método cuantitativo y cualitativo. Como ustedes no saldrán en la asignatura de historia contemporánea como especialistas en historia, yo solamente estoy dando algunas generalidades. La historia es ciencia porque tiene un objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la historia? Pues es el hombre en el tiempo y el espacio. Ese es el campo de estudio de la historia, reitero, el hombre en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Pues es el hecho histórico en sí, en el tiempo y el espacio. Queriendo un poquito más precisar la diferencia entre el campo de estudio y el objeto de estudio de la historia, pues el campo de estudio de la historia es el pasado humano y el objeto de estudio es el hecho en sí, en el tiempo y el espacio que nosotros vamos a estudiar. La historia como ciencia también hace uso de distintas teorías, entre los que distinguimos un positivismo histórico, un historicismo alemán, el marxismo, el racionalismo, la escuela de los anales y otros tipos de teorías históricas. También puntualicé que el día de hoy íbamos a discutir lo referente a los diferentes tipos de historia. Y aquí es importante aclarar algunas cosas. Hay una historia anticuaria, existe una historia de bronce, hay una historia crítica, una historia al servicio del poder político. Entonces, nos encontramos que existen diferentes tipos de historia. ¿En qué consiste la historia anticuaria? Pues esta historia, como su nombre lo indica, es pasiva dentro del campo académico. Es la historia que no produce debates, es una historia que, según dice, paraliza al hombre de acción y es aquella historia que recopila datos para después conservarlo. Por eso se le llama historia anticuaria. Ahora, la historia que a nosotros se nos ha enseñado en las aulas escolares es usualmente la historia de bronce. Es la historia que contribuye a la edificación del Estado-Nación, ¿verdad? Y es una historia que sirve para poder dominar al pueblo mediante una ideología, donde existen fundamentalmente hombres superiores, que son los héroes, los edificadores del Estado-Nación, y existen hombres inferiores, que son gentes, personas como usted y como yo, que estamos invisibilizados en la historia. Es esa historia de bronce, fundamentada en hechos, en acontecimientos, en sucesos, la que nos enseña, si le bajan ese micrófono, por favor, la que nos enseña en las aulas
escolares. Repito o reitero, la historia de bronce es la que usualmente se nos enseña en las aulas escolares. Es la historia que sirve para fortalecer la idea de que somos un Estado o una nación. A su vez es empleada para poder dominarnos porque nos hace creer que solo hay seres especiales que construyen historia y el resto de la sociedad, pues, no construimos historia. Esa es la historia de bronce. Hay una historia crítica también, que es la historia del debate del conocimiento histórico. Esta historia crítica cuestiona a la historia de bronce, cuestiona la forma o manera de construir historia y plantea una historia más al servicio de los sectores subalternos. ¿Quiénes son los sectores subalternos desde la perspectiva histórica? Pues los sectores subalternos son gentes como usted y como yo, que desde el Estado se les agenda su subalternidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde el Estado se nos agenda su subalternidad, que es obediencia, ¿no? Y por tanto, si se nos agenda obediencia, nosotros no construimos historia. Pero también hay una historia científica. La historia científica es aquella que hace uso de método o métodos para poder llegar a la verdad. Y finalmente, tenemos una historia al servicio del poder político. Hay una clase política en el poder que utiliza la historia como instrumento de dominación. En resumen, hasta este momento, he indicado que existen diferentes tipos de historia. Está la historia anticuaria, que es pasiva dentro del campo académico, que no produce debates, que paraliza al hombre de acción, eso lo indicaba Nietzsche, y esta historia anticuaria se caracteriza porque ese historiador recopila datos para después conservarlos, es decir, los mete en un baúl, ¿verdad? Y los hace propios. La otra es la historia de bronce, que es la que se imparte en las aulas escolares, ¿verdad? Es una historia que trata de edificar el Estado-Nación y se utiliza para poder dominar al pueblo a través de una ideología que son un grupo reducido de hombres los que edifican historias en las naciones, o es la historia de los grandes héroes. La historia crítica es la que nosotros haremos énfasis aquí en la asignatura de historia contemporánea. Es una historia del debate, es una historia del conocimiento histórico, es una historia con fuerte influencia marxista. Y penúltimo, tenemos la historia científica, que es aquella que hace uso de métodos para poder llegar a la verdad. Y finalmente está la historia al servicio del poder político, donde la historia es utilizada por una clase en el poder precisamente para justificar su poder. Por tanto, hasta este momento, ¿qué hemos realizado? Lo que hemos realizado hasta este momento es definir la diferencia entre, escúchenlo bien, historia y la historia. Precisamos que historia es la ciencia y la historia es la disciplina. Que historia como ciencia tiene método, campo, objeto de estudio y teorías. Que los conceptos de historia como ciencia, elaboramos dos. Uno, el de Marc Bloch, que indica que estudia los hombres en el tiempo, y la otra de Fernando Braudel, que indica que historia como ciencia es la historia de todas las historias posibles, pasadas, presentes y futuras. Y por último, el tercer concepto de historia como ciencia, que también plantea que historia es la ciencia que estudia los acontecimientos más importantes o relevantes del pasado y presente humano para comprender el presente y darle solución a problemas actuales y futuros. Dimos a conocer entonces conceptos diferentes de historia. De ahí pasamos a trabajar lo que corresponde al método, al campo y al objeto de estudio de la historia y sus propias teorías. Dijimos que la historia como ciencia hace uso de distintos métodos. Está el método analítico sintético, está el método inductivo deductivo, está el método cuantitativo, está el método cualitativo y está el método mixto. El campo de estudio de la historia son los acontecimientos más importantes del pasado y presente humano, y que el objeto de estudio de la historia es el hecho en sí. Por ejemplo, la vida y obra de Francisco Morazán podría ser el objeto de estudio en sí, desde su nacimiento hasta la fecha en que fue fusilado, es decir, desde aquel 3 de octubre de 1792, en que nace Morazán en Tegucigalpa, hasta el 15 de septiembre de 1842, cuando es fusilado en San José de Costa Rica. Dijimos que existen distintos tipos de historia, la anticuaria, la de bronce,
crítica, la científica y la al servicio del poder político. Pasaría a continuación a hablar de las fuentes históricas, pues, ¿de dónde se obtiene el conocimiento histórico? Porque hablar de las fuentes es hablar de dónde se obtiene el conocimiento histórico. Pues decir que las fuentes históricas son cualquier testimonio escrito, material, que permite la reconstrucción histórica. Reitero, ¿qué es una fuente histórica? Es cualquier testimonio escrito, escuche bien. Una fuente histórica es cualquier testimonio escrito, material, oral, que permite la reconstrucción histórica. Las fuentes históricas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, esto de manera tradicional. ¿Qué es una fuente primaria? Pues es un libro sobre la época investigada, es una memoria corta de la persona que estamos investigando, ¿verdad? Es una entrevista a la persona investigada, son autobiografías, son diarios, revistas de lo que estamos investigando. Estas fuentes primarias son conocidas como reales o materiales. Reitero, el primer tipo de fuente histórica son las primarias, y que suelen ser libros sobre la época investigada, memorias, cartas, entrevistas, autobiografías, diarios, revistas, sobre el tema que estamos investigando en la época que estamos investigando. ¿Cuándo la fuente es secundaria? Pues cuando contiene una información elaborada, organizada, producto de un análisis, extracción u organización que refiere a documentos primarios. Diciéndolo de manera sencilla, ¿qué es una fuente secundaria? Es aquella que analiza, interpreta o explica una fuente primaria. Reitero, fuente primaria es todo lo escrito en el tiempo sobre lo que estamos investigando. Es decir, aquello que contiene información elaborada, aquello que contiene información sobre la época que estamos investigando, ya sean libros, memorias, cartas, entrevistas que hicieron en esa época que estamos investigando, autobiografías, diarios, revistas, etc. Fuente secundaria es aquella que analiza, que interpreta, que explica a la fuente primaria, y fuente terciaria es aquella que contiene información sobre las fuentes secundarias y remite a ellos. Ya hemos abordado entonces lo que corresponde a las fuentes históricas. He indicado que hay fuentes primarias, hay fuentes secundarias y hay fuentes terciarias. Otro tema que agendé trabajar para el día de hoy es lo que correspondiente a las periodizaciones de la historia universal. Antes de hablar de las periodizaciones de la historia universal, es preciso indicar qué es periodizar. Pues periodizar es dividir un todo histórico en partes, etapas o periodos. Por ejemplo, la historia de los pueblos de América Latina usualmente se divide en época precolombina, en época colonial y en periodo independiente. Esa es una periodización porque estoy dividiendo un todo histórico, en este caso de una región que es América Latina, en 3 etapas. Reitero, época precolombina o antes de la llegada de los conquistadores a nuestras tierras, antes de la invasión de Colón a nuestras tierras, una segunda etapa conocida como época colonial y un tercer momento conocido como periodo independiente. Pero yo aquí hablaré no de la periodización de América prehispánica, sino que me referiré a las periodizaciones de la historia universal. ¿Cuáles son las principales periodizaciones de la historia universal? Pues nosotros en la clase de economía ya trabajamos una de ellas, que es la del filósofo alemán Carlos Marx. Recordarán que Carlos Marx divide la historia universal en 5 grandes momentos. La época la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. ¿Lo recuerdan? Eso lo trabajamos en la asignatura de Introducción a la Economía. No por casualidad, economía es un requisito para cursar la asignatura de Historia Contemporánea. Reitero, pues una manera de dividir la historia universal es la que realiza el filósofo e historiador alemán y economista alemán don Carlos Marx. Marx divide la historia en comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Ya ustedes saben por qué se caracteriza cada uno de los modos de producción. Es importante destacar que para Marx la historia es dinámica
¿Y qué es lo que dinamiza la historia? ¿O qué es lo que provocó el paso de la comunidad primitiva al esclavismo, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo y del socialismo después hacia otro sistema? Pues lo que provoca que la historia sea dinámica desde la perspectiva marxista es la lucha de clases. Ojo, cuando aparecen las clases sociales o unos que tienen más que otros, eso da lugar a que la historia siga evolucionando. De hecho, desde la perspectiva marxista, él ve una historia en constante evolución o progreso. La otra forma o manera de dividir la historia universal es una visión tradicional o conocida como historia positivista. La historia positivista divide la historia en dos grandes acontecimientos. Uno conocido como prehistoria y otro conocido como historia. Reitero, la periodización tradicional o positivista, que es aquella que hace uso de fechas, de acontecimientos, de personajes, pues divide la historia universal en dos grandes momentos. Esta es la segunda periodización que les estoy mencionando. Para la periodización positivista, la primera etapa es la prehistoria y la segunda etapa es la historia propiamente dicha. ¿Qué pasó en la prehistoria de acuerdo a la periodización positivista? Pues hubieron también dos grandes momentos en la prehistoria. El primero es la edad de piedra y segundo, la edad de los metales. Pues la edad de piedra la divide también en tres momentos de acuerdo a la forma o manera en que el hombre trabajó la piedra. Esos momentos son el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. ¿Qué significa paleolítico? Significa piedra antigua o trabajo de la piedra de una manera rústica. Mesolítica significa piedra intermedia o trabajo de una piedra donde ya se talla la piedra, perdón, al menos por un solo lado. Y neolítico significa nueva edad de piedra donde se talla y pule la piedra por ambos lados. Por ejemplo, los mayas lograron vivir en la etapa superior del neolítico, de la edad de piedra, que es el neolítico, donde tallaron y pulieron la piedra por todos sus lados. Los mayas entonces llegaron a la etapa superior de la edad de piedra. Retomando, para la segunda periodización de la historia, que es la periodización positivista, la historia universal se divide en dos grandes momentos, en prehistoria e historia. La prehistoria la dividen en edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra la dividen en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales en cobre, bronce y hierro. Desde la perspectiva de esa periodización tradicional, cuando el hombre descubrió el hierro, produjo instrumentos de trabajo que le permitieron o dieron lugar a excedentes en los procesos de producción o sobrantes, eso lo vimos muy parecido a la comunidad primitiva, ¿de acuerdo? Esos excedentes o sobrantes dieron lugar al surgimiento de clases sociales y con ello al aparecimiento del Estado para regular las contradicciones que existían entre esas clases sociales. Entonces, reitero, aunque parezca repetitivo, es importante recalcarlo. Para esta periodización tradicional o positivista, la primera etapa de la historia es la prehistoria, y esa prehistoria se divide en edad de, en edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra en paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales en cobre, bronce y hierro. La historia propiamente dicha, el autor, ¿verdad? El enfoque positivismo, que es un enfoque rankiano, porque fue el historiador Ranke quien lo trajo de una manera muy apropiada, pues la historia propiamente dicha, como lo pueden ver en la diapositiva, la divide en varios momentos. Empieza con la Edad Antigua, que surge con el surgimiento de la escritura, y se extiende hasta el año 476, después del nacimiento de Jesucristo. La historia propiamente dicha, reitero, arranca con el aparecimiento de la escritura y se extiende hasta el año 476, después del nacimiento de Jesucristo, que es cuando cae en ese año el Imperio Romano de Occidente. Con el fin de la Edad Antigua, comienza la Edad Media, precisamente en ese año 476, y se extiende hasta el año 1453, cuando cae la otra parte de Roma, que es Roma de Oriente, y comienza y se da el fin de esa Edad Media para dar comienzo a la Edad Moderna, una Edad Moderna que comienza con la caída de Roma de Oriente en 1453 y se extiende
hasta 1789 para dar inicio a la época contemporánea. La época contemporánea son los tiempos que nosotros estamos viviendo actualmente, y es el nombre de nuestra asignatura, precisamente, que se llama Historia Contemporánea. La historia contemporánea, desde la perspectiva burguesa o positivista, arranca con la Revolución Francesa en 1789 y se extiende hasta nuestros días. Hay otros historiadores, también positivistas, que consideran que la época contemporánea comienza con la revolución maquinista o revolución industrial. Nosotros manejaremos aquí en clase que la época contemporánea pues arranca con la Revolución Francesa, precisamente a través de ella, porque es con ella que se crean las bases para desmontar la vieja sociedad feudal. Recuerdan lo que decía Marx, ¿verdad? Que el feudalismo da paso al capitalismo, pues desde esta periodización, desde la perspectiva de esta periodización tradicional o positivista, con la Revolución Francesa, que se crean las bases para desmontar la vieja sociedad, que es la sociedad feudal, para dar paso a una sociedad nueva, que es una sociedad capitalista. Con esto, entonces, hemos desarrollado rápidamente los temas que correspondían al día de hoy, sin antes indicarles de que para la siguiente clase yo les enviaré a sus grupos de WhatsApp una tarea que consiste en construir un abstract. Un abstract es una síntesis que debe de ser escrita máximo en una página de un documento que yo les voy a mandar, que se llama Honduras como Interpretación, porque me parece que es una obligación hablar de historia contemporánea, revisando qué es lo que sabemos sobre la historia de Honduras. Pues ese documento servirá un poco para fortalecer lo que ustedes ya estudiaron en la asignatura de Historia de Honduras. El documento se titula Honduras como Interpretación y es un trabajo realizado por el doctor en Historia Rolando Sierra Fonseca. Es una compilación bibliográfica muy interesante, hecha para un organismo internacional, elaborada por un organismo internacional, y trata de interpretar por qué los hondureños somos como somos. Pues ese documento yo se los estaré subiendo el día de mañana y ustedes elaborarán una síntesis en no más de una página. Quien se exceda de esa página y no incluya en esa página, porque debe de incluir en esa página los elementos fundamentales de ese documento que les voy a enviar. No es copiar solo una página del documento, no, es sacar lo esencial de ese documento. Que en una página me indique lo que trata ese documento de principio a fin. Ese trabajo es en grupo, no es individual. Reitero, el trabajo es en grupo, es individual. Ya nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Estos pocos minutos serán utilizados para clarificar dudas, si es que las tienen, ¿verdad? Porque recuerden que la clase está programada para 40 minutos. En breves instantes se nos cerrará. Entonces, si alguien tiene una consulta y si en el marco de esa consulta se nos cierra, pues termina la grabación. La clase quedará grabada para que los compañeros que no lograron ingresar el día de hoy puedan verla a través de YouTube. Pasaríamos entonces a la etapa de preguntas o dudas que ustedes pudiesen clarificar. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Dulce, de 11.5. ¿De qué grupo, Dulce? Del 5. Veamos, Dulce, dígame. Profe, ¿grupos de cuántos? Ya saben grupos de cuánto. Los grupos deben de tener un mínimo de 5 y un máximo de 7. Gracias. Mínimo de 5, máximo de 7. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre le vamos a seguir mandando las tareas por su correo. Exactamente. Las tareas solo las recibo a mi correo electrónico, que ya saben cuál es, mariorafaelargenalmedina@yahoo.es. Esta tarea vence el plazo para mandármela el próximo martes. Yo mañana les estoy mandando el documento, ¿verdad? Mañana les mando el documento del doctor Rolando Sierra Fonseca, que se llama o se titula Honduras como Interpretación y que deberán sintetizar en una página. ¿Alguna otra consulta? Repito mi correo, mariorafaelargenalmedina@yahoo.es. @yahoo.es. Y no me digan que no pueden ingresar a mi correo, porque si lo escriben correctamente, pues
No hay ningún problema. Mario Rafael Argenal Medina @yahoo.es. Para concluir, entonces, muchachos, el día de hoy trabajamos diferentes temas. Diferenciamos historia de la historia. Dijimos que historia es la ciencia y la historia es la disciplina, es decir, los contenidos que se enseñan en las aulas escolares. También establecimos que la historia como ciencia debe de tener métodos, campo, objeto de estudio y sus propias teorías. Que la historia hace uso de distintos métodos, que el campo de estudio de la historia son los acontecimientos del pasado, que el objeto de estudio es el hecho en sí que estamos investigando y que las teorías que nos ayudan a llegar a la verdad histórica encontramos distintas. Está el positivismo, está el historicismo alemán, está el marxismo, está el racionalismo, está la escuela de los anales, entre otros. Después pasamos a hablar un poco de los tipos de historia. Dijimos que había una historia anticuaria, una historia de bronce, una historia crítica, una historia científica y una historia al servicio del poder político. Y finalmente trabajamos lo que son las dos periodizaciones de la historia universal, la periodización marxista y la periodización tradicional o positivista. Dos periodizaciones de la historia universal, la marxista, que la divide en modos de producción, ¿de acuerdo? Y la periodización tradicional, que divide la historia en acontecimientos o en hechos, pero ambas periodizaciones conciben, y en eso coinciden las dos, en que ven a la sociedad en constante evolución o progreso. Si no hubiesen más preguntas, muchachos, si no hubiese alguna otra consulta. La diapositivas la va a enviar a cada grupo, profe. Las diapositivas quedan, porque realmente las diapositivas que he presentado son muy pobres. Son apenas 3 y no les son de gran ayuda. Yo diría que más bien pueden observar la clase para comprenderla de mejor manera, de nuevo en YouTube. Eso sí les sería muy útil, ¿verdad? Y poder copiar todo lo que yo he indicado en clase. Volver a ver la clase en YouTube. La clase del día de hoy podrá ser vista en YouTube. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Me podría dictar otra vez el correo, por favor? Mario Rafael Argenal Medina, Argenal, no Argeñal, repito, mi nombre completo, Mario Rafael Argenal Medina, todo en minúsculas, @yahoo.es. Ya el tiempo se nos está terminando, solo nos queda un minuto, señores. Profe, disculpe. Rápido. Es que no mande el correo mejor al grupo. Bueno, ahí se los envío el grupo, no hay problema. Ok, gracias, profe. Perfecto. Ya saben, la tarea para la siguiente clase es construir un acta o síntesis del documento que les enviaré en una página. El que se pase de una página y el que no escriba lo sustancial en esa página, igual su trabajo está mal, ¿verdad? Entonces, esta vez seremos bastante rigurosos con las tareas por el tema de que ustedes ya van a la universidad, y pues ya están un paso de la universidad y por lo menos tienen que construir un abstract adecuadamente o una síntesis adecuadamente, ¿verdad? Eso es lo que le pido. El trabajo deberá llevar una portada con el curso, con los nombres completos, sin cambiarse los nombres de los estudiantes.